Conectas Podcast. Una llamativa campaña propone que Puerto Rico vuelva a ser parte de España. Y justamente este año, los puertorriqueños votarán en un plebiscito para decidir si mantienen su estatus actual de colonia de Estados Unidos, si se integran plenamente a ese país como el estado número 51 o si eligen la independencia. Esta semana en Tenemos que Hablar, el colonialismo sigue vivo en América. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que Hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Damas y caballeros, han transcurrido 125 años desde que Puerto Rico era provincia española y los puertorriqueños poseíamos los derechos de cualquier español. Sin embargo, fue bajo las armas de los Estados Unidos cuando dejó de ser territorio español y desde entonces somos una colonia de Estados Unidos. Queremos volver a España para conservar nuestro idioma, nuestra cultura y nuestras costumbres puertorriqueñas. Creemos firmemente en la solución de una reunificación pactada entre Estados Unidos, España y Puerto Rico para mayor beneficio de los puertorriqueños. Escuchábamos a la activista Annette Falcón cuando presentaba ante el Comité de Descolonización de la ONU la iniciativa para que Puerto Rico regrese a la soberanía española. La sorpresiva propuesta tiene pocas posibilidades de éxito, por supuesto, pero nos recuerda que en pleno siglo XXI el colonialismo persiste en el Caribe. Para conversar sobre este tema nos acompaña hoy Grisha Vera, editora de Conectas. Bienvenida, Grisha. Gracias, Mauricio. Me emociona hablar sobre este tema y para empezar quiero contarles un poco más sobre esa propuesta que acaban de escuchar. Hablé con José Lara, el presidente de la asociación que la impulsa, que se llama Adelante Reunificacionistas, y él me explicaba que su idea se basa en la Carta Autonómica para Puerto Rico de 1897, en la que España dio a este territorio el estatus de provincia, lo que significaba autonomía política e incluso representación en el Congreso español. Sin embargo, uno de los expertos me comentaba que el estatus de provincia no se logró implementar a cabalidad porque empezó la Guerra Hispanoamericana, que, por cierto, terminó con Puerto Rico y las demás colonias que le quedaban a España en manos de los estadounidenses. Muy bien, Grisha, pero ¿por qué defienden la reunificación y no la independencia? Justo eso le pregunté y me comentó varias razones. Por ejemplo, defiende la reunificación por la similitud en la cultura y el idioma. Para los reunificacionistas, ser puertorriqueño es solo otra manera de ser español, como ocurre con los canarios, vascos o gallegos. También argumentan que bajo la soberanía española la isla estaba encaminada hacia el progreso. Como me dijo Lara, ellos la independencia no la ven viable principalmente por motivos económicos. Puerto Rico se encuentra en una situación precaria. Puerto Rico no puede hacerse una nación independiente. Si se hiciera una nación independiente para poder empezar a levantarse del piso, Puerto Rico tendría que enredarse, endeudarse, casi venderse con otro país. O sea, sería sacar a los gringos y tener lo mismo que teníamos con ellos con otra nación. Ciertamente la crisis económica es un obstáculo para la independencia, pero esa crisis tiene que ver también con la influencia de Estados Unidos en la vida diaria de los puertorriqueños, porque esa figura actual de, comillas, Estado Libre Asociado es un eufemismo para decir colonia, lo que implica pocos derechos políticos a cambio de una gran dependencia económica. Sí, eso me explicaba Jorge Smith, doctor en ciencias políticas y también puertorriqueño. Me decía que la dependencia es la principal motivación de los puertorriqueños que apoyan la estadidad, es decir, la propuesta de que Puerto Rico se integre plenamente a Estados Unidos. Y es entendible, una población pobre, altamente dependiente de fondos federales, que sus fondos llegan y están en inglés, aparecen, las tarjetitas llegan de Estados Unidos. Por supuesto que se van a aterrar si usted le dice que van a perder todo eso. Entonces es muy difícil el proceso de educación política de demostrar que eso mismo que están recibiendo se puede producir de otra manera, pero es un proceso que va a tomar tiempo porque esa dependencia económica de más de 100 años no se rompe de la noche a la mañana y mientras más tiempo pasa, más difícil va a ser romper eso. Pero aún con la habitual y ciertamente pequeña mayoría a favor de la estadidad, ¿qué tan factible es que Estados Unidos acepte integrar a Puerto Rico como un estado más de la Unión?
De acuerdo con los dos expertos con los que conversé, es poco factible a corto plazo. Me decían que Estados Unidos no ha integrado a territorios que no hayan sido primero dominados por los anglosajones, es decir, en el que la cultura estadounidense tenga una incidencia mayoritaria. Claro, por ejemplo el caso de Hawái, donde hoy en día los raizales son una pequeña minoría. Y justamente los puertorriqueños independentistas se miran en el espejo de Hawái y temen perder su país. Pero Grisha, Puerto Rico no es el único caso en el Caribe. Es un asunto complejo. Según el Comité Descolonizador de las Naciones Unidas, en el mundo quedan 17 territorios no autónomos, y 7 de estos están en la región. Son Anguila, Islas Vírgenes Británicas, las Caimán, las Malvinas, Montserrat, las Turcas y Caicos y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo hay otras 12 islas del Caribe que mantienen una subordinación con sus antiguas metrópolis, pero no están incluidas en esta lista. ¿Y esa diferencia cómo se explica? Porque en muchos casos las metrópolis han hecho reformas sobre la relación que mantienen con esos territorios, como es el caso de Puerto Rico. En 1952 salió de esta lista porque Estados Unidos lo nombró Estado Libre Asociado y dotó de mayor autonomía al gobierno local. Guillermo Carmona, exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, me explicaba que para que cada caso sea tomado en cuenta por el Comité de Descolonización de la ONU, tiene que haber un peticionario. Un país que reclame la soberanía del territorio, como es el caso de Argentina con las Malvinas, o que los habitantes del lugar busquen su independencia. Ok, comprendo, pero ¿entonces siguen siendo colonias? Aaron Gamadiel Ramos, catedrático y exdirector del Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto Rico, me explicaba que a pesar de las reformas, estructuralmente el colonialismo se mantiene. Para este experto, hay que entender el colonialismo como un proceso histórico fundamentado en la desigualdad. Francia los integra, pero integrar a una colonia no elimina el colonialismo. Al punto de que hoy día, mientras nosotros conversamos ahora, en Martinica hay un partido cuyo nombre es el Partido Independentista Martiniqueño. O sea que estando integrado a Francia, siendo un departamento, porque Estados Unidos está dividido en estados, Francia está dividido en departamentos. Francia convirtió a Martinica, a Guadalupe y a la Guayana Francesa en departamentos. O sea que en términos legales, pues son tan departamentos como los pueden ser los departamentos continentales. Pero el problema colonial percola. El problema colonial no se resuelve con un hecho legal. Y esto en los casos que sí las han integrado, al menos legalmente. Pero ¿qué pasa con aquellos territorios de ultramar donde sí cabe el concepto tradicional de colonias? ¿Cómo van esos procesos? Bueno, la gran mayoría de estos casos sí están en la lista de los territorios no autónomos de Naciones Unidas y la mayoría también están bajo la soberanía del Reino Unido. Creo que lo primero que debemos comprender acá es que el concepto colonia no es homogéneo, pues responde a procesos históricos y a la política de las metrópolis. Un ejemplo es el caso de las Malvinas, en el que Argentina reclama la soberanía. Este caso es muy distinto a los que venimos comentando, porque allá los isleños son ingleses, pues fue parte de la estrategia de colonización. Lo que sí queda claro es que en todos los casos, la motivación geopolítica y económica de las metrópolis complejiza el proceso de descolonización. Hay muchos intereses. Además, Carmona, el experto argentino, me comentaba sobre un factor importante en todos los procesos descolonizadores. Todos los procesos de descolonización han tenido que ver con la voluntad de un país o de un pueblo de lograr el objetivo, pero también con otro factor que es fundamental, que es que se den las condiciones internacionales. La Argentina no hubiera sido la Argentina si en Europa no hubiera existido un señor que se llamaba Napoleón Bonaparte que invadió España. Y lo mismo pasa con Venezuela, con Colombia. Las condiciones internacionales favorecieron los procesos de independencia que además eran buscados desde aquí. La confluencia del factor interno de voluntad independentista o de voluntad anticolonialista conjugada con una condición internacional. En los procesos de descolonización de los años 60 pasa lo mismo. Pueblos que buscaban descolonización o países que buscaban recuperar territorios que habían perdido, en un contexto internacional donde las potencias europeas querían desprenderse de sus colonias porque no las podían sostener económicamente y militarmente. Esas condiciones se producen cada tanto en la historia, está probado que ha ocurrido, y la Argentina va a encontrar su momento histórico. De hecho, hoy las tensiones internacionales hacen avisorar alguna perspectiva de que algún cambio de escenario internacional puede ser favorable a que la Argentina avance en el proceso de descolonización de Malvinas. Pues la verdad es que la historia ha demostrado que lo que hoy parece imposible, mañana pues no necesariamente.
Y me parece que este factor también aplica para las colonias en el Caribe hoy. También lo creo. Muchas gracias, Grisha, por participar en este episodio. Por nada, Mauricio, siempre es un gusto. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.